Muy buenas, compañeros. En general ya sabéis que los podcasts suelen ser bastante, o intentamos que sean técnicos, que sean científicos, basados en evidencia científica, y también en ocasiones intentamos hablar de nuestra experiencia, es decir, no solamente contarte lo que puedes encontrar en un libro o en un paper, porque para eso pues vas al paper, sino un poco pues lo que nosotros hemos vivenciado al probarlo, ¿vale? Entonces, este episodio va a ir justo en esa línea, más en la parte de experiencia. Ya en un episodio os conté más o menos mi experiencia, pues mi primer año en Le Plata, lo mismo con Leboro y ahora lo mismo con mi primer año en BBL, que es la primera división alemana, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue la situación? Yo pasé a BBL después de estar en Melilla, 2 años en Melilla, ¿vale? Y yo había decidido en ese punto que, bueno, que no quería continuar en Melilla, quería un poco cambiar de aires y realmente lo decidí antes de tener nada, la verdad, tomar la decisión. Es cierto que el club también me dio tiempo para decidir, pero yo ya lo tenía totalmente decidido, que quería cambiar un poco de destino, de aires, etcétera. Entonces, en ese momento tuve la suerte de que por un entrenador habló bien de mí a otro entrenador alemán, alemán no, perdón, estadounidense, pero que iba a Alemania a este club, y a raíz de ahí tuve esa entrevista telefónica, le gustó mi metodología, mi filosofía. Después de eso ya, pues, entrevista telefónica con el GM del club y llego a Braunschweig, ¿vale? Un equipo de mitad de tabla de la Primera alemana, ¿vale? Y bueno, hablamos un poco de eso, asuntos económicos y demás. En ese momento fue el primer contrato que tenía ya con agente, con Sagulares, mi amigo y además agente. Y en ese caso también es un punto importante. Cuando firméis un contrato con un club, sobre todo cuanto más arriba llegues, pero en cualquier punto es importante, aún más en el extranjero y aún más en países quizás que sean pues menos seguros. Alemania, por supuesto, es muy seguro, pero bueno, ya sabéis que hay de todo en todos los sitios. Entonces, siempre si podéis contactar o tener la opinión de un profesional, mucho mejor. Si es un agente o un abogado o a lo mejor un compañero que ha firmado ya más contratos en ese país, os puede ayudar mucho a que el contrato pues, sea lo más seguro posible para vosotros, pero claro, también tenéis un poco el miedo de si tensar la cuerda porque algo no se encaja y que rompáis el contrato. Pero bueno, la idea es que antes de firmar, que comprobéis pues más o menos que todo tiene sentido para vosotros, pues que no hay, por ejemplo, periodos de prueba, ese tipo de cosas. Por suerte conmigo todo estaba bien, ¿vale? De hecho, me ofrecieron 2 años al principio, precisamente justo eso del periodo de prueba, que querían que durase para el segundo año. Yo prefería firmar solo un año, me dijeron, no, preferimos 2 años, tal, vale, me pusieron 2 años, pero el segundo, por yo decirlo, muchas mejores condiciones. Es decir, si yo hubiese simplemente firmado, me hubiese quedado con las mismas. Entonces yo dije, prefería un año, si ellos querían firmar 2, tenían que ser mejores condiciones, o si no, pues simplemente un año, no pasa nada, y si les gustaba, me ofrecían más, y si no, pues me iría a otro sitio. Entonces ahí ya pues conseguí por una parte mejorar el contrato simplemente por decirles eso, que tranquilamente que podemos firmar un año y si yo os gustaba tenían tiempo para ofrecer otro y si no, no, ¿vale? Y ya directamente optaron por esos 2 años, con el segundo año claramente pues mejores condiciones que el primero, aunque el primero ya eran bastante buenas, sobre todo comparadas con las que somos en España, y eso que yo no puedo quejar nada de Melilla, que yo estaba muy contento allí, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue la situación y el contraste al llegar a Alemania? Yo en concreto en ese país nunca había estado en Alemania, entonces pues obviamente sabía que la liga era una liga fuerte, que el país es un país súper seguro, pues el más potente de Europa a nivel económico, y pues llego en verano, llego bastante tarde para ser Alemania, a las 10:30, 11 de la noche. Ya de primeras el club quizás me comentaba, oye, que es muy tarde, ¿no prefieres ir antes? Yo les expliqué que yo no vivía en Madrid y que el vuelo que ellos ven, que es una hora decente para Madrid, para mí desde Zamora sería salir prontísimo y muy difícil. Por ejemplo, en tren directamente no podría, ¿vale? Finalmente, sin problema, la hora que yo decidía, llego 10:30, 11. El que me va a buscar, que ahora es amigo mío, que es Sief, el delegado de allí de Braunschweig, sigue todavía allí, pues yo creo que estaba un poco picado porque tenía que ir muy tarde y a él le rompía sus horarios, pero bueno, llegamos a Braunschweig más o menos a las 2:30, 3 de la mañana, ¿vale? Me deja en mi piso de ese momento y era una zona súper industrial, yo creo que las más feas de la ciudad, después conociendo la ciudad, que yo digo, hostia, vaya zona estoy, subimos por ¿cómo se llama? Lo que es el portal de la casa, perdón que no me salía, subimos por el portal de la casa y no sé si había alguien se ha estado en Alemania, lo va a ir viendo, pero Alemania, que es un país súper potente, que todo está limpio, que en general está muy bien para casi todo, a mí me sorprende, me choca que un portal de casi cualquier casa en España tiene mucha mejor pinta que la mayoría de los portales de Alemania, no sé por qué motivo. Y además la gente tiene la costumbre de dejar las zapatillas a la entrada, a veces dentro de su casa, a veces fuera de su casa. Entonces que yo llegué hasta la mañana a una zona industrial feísima, en un portal que tenía mala pinta y todo lleno de zapatillas por fuera de la casa. Cuestión, ya la sensación de, bueno, vamos a ver, ¿vale? Al día siguiente voy a la oficina, voy caminando, que me quedaba cerca del piso y veo una especie de pabellón viejísimo,
se llamaba Túnica Sporthale, la O de Sporthale se había caído, es decir, lo típico de las películas, es decir, madre mía, ¿qué sitio es este? Entro en el recinto, oficinas viejísimas, era compartía con niños, o sea, no en el momento, obviamente, pero quiero decir que no era exclusivo del club, y yo decía, ostras, madre mía, ¿dónde me he metido? Yo pensé que era una cosa y luego era otra. Poco a poco fui conociendo al entrenador americano, asistente español, con el que me entendí muy bien, con David, todo perfecto, ya fue mejorando la experiencia y después pasamos ya a jugar algún partido amistoso, algún partido no oficial, al pabellón de juego y ahí ya sí vi lo que me había imaginado. Pabellón enorme, donde se hacen conciertos, un estadio brutal y ahí sí vi la experiencia. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, aunque desde fuera parezca un club la leche, a lo mejor el día a día de ese club no es tan potente. De hecho, ese club tenía los planes de irse, a me dijeron al año siguiente, a sus propias facilities y yo me he enterado ahora por un compañero que está ahí, por Pedro, que es este año el que se han ido efectivamente, es decir, 7 años después de lo que a mí me dijeron que iba a ocurrir. Pero bueno, ¿qué pasaba en el día a día? Que trabajábamos a gusto, trabajamos bien, la oficina encima de la pista, todo genial, pero estaba el problema de que la pista no estaba tan bien como debería, a veces resbalaba, algunas zonas no estaban muy bien y no tenían gimnasio como tal. Es decir, tenían cierto material que podía moverse o si no era un gimnasio comercial. Yo no quería el comercial porque no se podía trabajar como yo quería, sobre todo cerca de la pista. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Adaptarme y con poco material, con barras, con una mancuerna, con la yo-yo que yo me llevé, por ejemplo, que invertí en eso, creo sinceramente que hice un buen trabajo y muy fácil trasladarlo a pista y combinar ejercicios. No fuese sesión de gimnasio o sesión de pista y que nos toque 3 minutos caminando para movernos, sino que está totalmente pegado y unido. Y esto es algo que tenía también en Canva 2 y que a veces con muy poco material, pero totalmente en pista, a veces es hasta más fácil y más sencilla la logística, que si tienes un pedazo de gimnasio, pero a 5 minutos, ¿vale? ¿Y cuál es la moraleja de esto? Pues que yo al final creo que conseguí desarrollar un buen trabajo allí, que el club estuvo muy contento, me quedé otro año después de renovar y, y realmente creo que nos fue muy bien con poquito material. Por una parte invertí en esa yo-yo, por ejemplo, que teníamos, invertí también en una polea cónica que instalamos en otra zona del pabellón, ya tenía sobrecarga excéntrica, más peso libre, el que yo pedí me lo dieron, ¿vale? Y mancuernas, kettlebells. Con eso conseguí desarrollar un buen trabajo, jugadores contentos, trabajamos con poquito tiempo, con muy poco tiempo perdido entre el trabajo de fuerza y el trabajo de pista, viceversa, era sencillo, se trabajó bien. O sea que no hace falta para nada un gimnasio brutal profesional para hacer un muy buen trabajo y a veces tener de todo te distrae de lo importante o incluso te da dudas de qué utilizar. ¿Qué hicimos después? Poquito a poco lo profesionalizamos, entre comillas, creamos un cuartito que estaba totalmente pegado, una especie de hangar que está totalmente pegado a la pista, donde organizamos mejor, un rack, etcétera, etcétera, se trabajaba mejor, pero de nuevo no era nada del otro mundo, ni muchísimo menos. Habrá clubes, bueno, sé que hay clubes en Leboro que tienen muchas más condiciones de las que tenía ese club en ese momento, pero es que aún así ya te da para trabajar muy bien. Tienes sobrecarga excéntrica, tienes el peso libre que quieras, tienes mancuernas, tienes kettlebells, tienes bancos, tienes para hacer sobrecarga excéntrica, como decía, justo lo de la pista, para hacer arrastres con banda elástica, con trineo. Realmente no te hace falta mucho más, tienes prácticamente de todo. Entonces, de esta forma, la idea es no te preocupes si vas a un sitio en el que no es ideal, no pasa nada. Por una parte puedes tú invertir algo si tú quieres, no hace falta que sea una yo y una polea, puedes a lo mejor invertir en uno o dos kettlebells si no te quieren comprar. El club seguramente cuando te vea así pondrá de su parte, invertirá un poquito más y con eso jugar con la ventaja, desventaja mecánica, jugar con el cuerpo de los deportistas como el isquio nórdico, que es un ejercicio que ya es muy duro de por sí, más todo el trabajo de transferencia que puedes hacer en pista, se puede hacer un buen trabajo. A raíz de aquí, ¿cuál es la moraleja? Pues lo que decíamos, que en el rendimiento, en el alto nivel, no siempre están las condiciones que creemos que a lo mejor va a haber siempre, y por otra parte, que tampoco hace falta siempre tener lo mejor, que con menos cosas, con poco material, se puede trabajar muy bien, que lo más importante es tener conocimiento, es decir, saber qué hacer, en qué momento y cuál quieres trabajar más cercano a la fuerza máxima, más cercano a generar a lo mejor la máxima potencia, cuando quieres trabajar zonas más de supravelocidad, cualquier sobrecarga excéntrica. Lo importante es saber qué hacer, en qué momento y luego las tareas, los ejercicios van a ir fluyendo. Una persona que sepa muchísimo con poco material lo va a hacer bien, 100% seguro. Una persona que tenga todo el material del mundo y conocimientos limitados se va a liar y va a ser un desastre. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? ¿Qué es lo que te aconsejo? Simplemente que consigas conocimientos y tú poco a poco vayas haciendo lo mejor posible con el material que tengas. O incluso a veces hacer la práctica de diseñar buenas sesiones con poco material, con material reducido. Y esto va a hacer cada vez sentirte más cómodo el día a día
y más como yendo a casi cualquier sitio, pues sabrás cómo trabajar cualquier aspecto de la fuerza o cualquier manifestación, o, aunque sabemos que todo es fuerza, la fuerza con diferentes tiempos de aplicación de la misma con muy poquito material. Eso te da confianza y también cuando vas a un sitio, el entrenador va a saber que tengas lo que tengas, vas a trabajar bien. ¿Qué es lo que te propongo para conseguir esa información, ese bagaje? Por una parte, puedes leer, por supuesto, libros, artículos, etcétera. Creo que deberías hacerlo siempre, independientemente de qué más estudies. Creo que también otra buena opción es ir a ver compañeros. Muy poco te puede dar a aprender tanto como ver a algún compañero que trabaje pues, en un entorno profesional. No hace falta que sea ACB o Euroliga, pero puede ser un Leboro, un Le Plata, es decir, un equipo realmente que los jugadores ganan dinero y hay que ganar. Si no, se echa al entrenador, se echa a alguien. Es decir, esa presión de o ganamos o va a haber problemas. Si se lesiona a alguien, va a haber presión y te va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Intenta ir a ver a ese compañero para ver cómo trabaja y las dudas que tú tenías, ver realmente qué es lo cómo se trabaja en el día a día. Y luego, por otra parte, realmente te recomiendo que hagas algún tipo de formación estructurada. Nosotros, como bien sabes, tenemos el máster que justo ahora arranca, por lo que si te interesa, puedes escribirnos por Instagram, por ejemplo, por privado y pedirnos información. 8 meses de contenido, ¿vale? Que se liberan semana tras semana, tendrás estructurado semana tras semana, casi todo en diferido, 95% en diferido, pero una sesión en directo más o menos cada mes, mes y medio. A esa sesión pueden asistir los integrantes de esta edición más las anteriores, para que haya debate, para que haya diferente interacción. Además de eso, ya lo sabes, ofertas laborales. Siempre que haya una oferta que creemos que tiene calidad, que tiene nivel para poder ayudar, la pasamos por el máster y muchos compañeros han encontrado trabajo tanto en España, en primera FEB, segunda FEB, en el extranjero, en Latinoamérica. Es decir, tenemos compañeros que han dado un salto profesional muy importante aprovechando la oportunidad del máster y después también opción de prácticas. Lo que decíamos, se aprende mucho yendo a ver a compañeros. Puede ser compañeros que conozcas tú, también puede ser prepas que conocemos en Europa, en España o en otras zonas del mundo. Entonces te podemos dar la opción de que tú hagas prácticas, estancias de 2, 3, 4 semanas en esos equipos, ¿vale? Entonces, con todo esto, si por lo que sea crees que otra formación encaja más contigo, yo te animo a hacerla, pero sí creo que debes intentar tener una dosis de cada una de estas áreas para mejorar. Una parte de leer artículos, leer libros, otra parte de formación más estructurada que te ahorre tiempo y te dé diferentes visiones para que tú puedas aplicarlas a tu día a día, que además te puedan dar una parte de contactos y de ofertas de trabajo, por lo menos acercarte a ello, y luego otra parte que tú por tu cuenta vayas a ver a compañeros cómo trabajar. Puede ser en el máster, que te damos la opción, como decíamos, de ir a ver a diferentes equipos de Europa y de España si tú quieres, pero también puede ser por tu cuenta ir a ver a otros compañeros, pero que no te quedes solamente en los libros, ¿vale? Entonces, compañero, esta semana tenemos este podcast más personal, más reflexivo. La semana que viene tenemos uno que también creo que te va a encajar porque contamos una historia especial muy reciente de mi compañero Jaime. Así que nada, el próximo finde nos escuchamos.